Buenos días, amados hermanos y amigos, que el Eterno los bendiga grandemente hoy y siempre. Les saluda su pastor David Pérez Vera y hoy quiero invitarte, amado hermano y amigo, que me acompañes a orar para poner este tiempo de predicación de la palabra de principio a fin en las manos del Eterno. Que sea el Espíritu Santo mismo en este día hablando a nuestras vidas. Oremos. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia, te alabamos, te bendecimos y te damos honra y gloria en esta preciosa y maravillosa mañana de culto dominical, mañana de bendición. Gracias, mi Dios y mi Rey, por este tiempo precioso, por la oportunidad que me brindas, Padre eterno, de poder poner este tiempo en tus manos, de principio a fin, para que esa palabra poderosa que tú hoy vas a traer a nuestras vidas, cale lo más profundo de nuestro ser y que la podamos poner por obra, Señor, que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios amado, porque esta palabra nos nutre, esta palabra nos alimenta, esta palabra, mi Dios amado, nos permite crecer, madurar y desarrollarnos espiritualmente. Mi Dios y mi Rey, bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando este mensaje. Gracias por aquellos que comparten el link, que pasan la voz, que comparten estos recursos cristocéntricos al que más lo necesita. Quiero también, Señor, agradecerte en esta maravillosa mañana por el tiempo de la alabanza. Gracias por ese tiempo precioso en donde nos gozamos, Señor, en poder elevar alabanza a tu nombre. Y ahora también agradecerte por este tiempo de palabra. También, Padre bendito, agradecerte de manera personal porque tú me das el privilegio merecido de ser el portador de tu palabra un domingo más. Quiero pedirte, Señor, que tu palabra y tu mano estén en mi boca para poder exponer tu palabra con denuedo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, ponemos este tiempo de palabra de principio a fin en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Preciosa y maravillosa oportunidad que nos vuelve a dar nuestro Padre Celestial un domingo más para estar juntos. Vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda epístola de Juan, en el último capítulo que tiene, del versículo 9 al 11. Vamos a ubicarnos en esa epístola de Juan, segunda de Juan. Y qué precioso es que ya estamos avanzando, amados hermanos. Ya nos falta poco para terminar el recorrido que hemos venido haciendo desde el año 2019 a la palabra del Señor, domingo a domingo. Segunda epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo del 9 al 11, que nos manifiesta lo siguiente en esta mañana, para ti y para mí. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Amados hermanos y amigos, la palabra del Señor el día de hoy, exhortativamente y amorosa, llega a nuestras vidas. Y es poderoso lo que el Señor trae para contigo y para conmigo, sobre todo en estos tiempos tan adversos a la enseñanza bíblica. Tiempos adversos a caminar tomados de la mano de Dios por aquellas sendas antiguas de la Escritura, de esta palabra viva y verdadera. Amados hermanos, el día de hoy el Señor, en base a esta palabra, nos trae por tema advertencia, prohibición y acción. Amado hermano, esa es una temática que hoy nos permitirá ponernos muy en contexto sobre lo que estamos viviendo.
y a la luz de la palabra lo iremos analizando. Como lo hacemos domingo a domingo, ya que tenemos un nuevo libro, es menester que hagamos una introducción primero que nos permita ambientar al contexto del libro que estamos tomando como referencia. El autor, el libro de Segunda de Juan, no nombra directamente su autor. La tradición de los primeros días de la iglesia establece que el autor fue el apóstol Juan. Fecha de su escritura: el libro de Segunda de Juan pudo haber sido escrito por la misma época de las otras cartas de Primera y Tercera de Juan, probablemente entre el año 85 y 95 después de Cristo. Propósito de la escritura: el libro de Segunda de Juan es una epístola que suplica urgentemente para que los lectores de la carta se mostraran siempre con una actitud de amor por Dios y de su Hijo Jesucristo, obedeciendo el mandamiento de amarse unos a otros y viviendo sus vidas en obediencia a las Escrituras. Pero algo que es menester también tomarlo como referencia en esta maravillosa mañana es que el libro de Segunda de Juan es también una fuerte advertencia para permanecer alertas ante los engañadores, quienes estaban diciendo que Jesús realmente no resucitó en la carne. Esperando, amado hermano, que esta introducción preliminar al contexto que vamos a tomar en referencia en esta mañana te sirva para que tú puedas animarte a seguir profundizando en esta hermosa epístola del apóstol Juan. Vamos entonces ya para nuestro contexto de la lectura central, tomar en referencia que de acuerdo a los versículos leídos se describen al engañador y al engaño. Él trae error acerca de la persona y oficio del Señor Jesús. Tal es un engañador y un anticristo, de acuerdo al contexto de la lectura, que engaña a las almas y sabotea la gloria y el reino del Señor Jesucristo. No pensemos que es raro que ahora, en nuestros tiempos, haya engañadores y opositores del nombre y la dignidad de nuestro Señor Jesucristo, porque, de acuerdo a lo que estamos leyendo en esta mañana, ya los hubo en aquellos tiempos del primer siglo, en los primeros tiempos de la iglesia primitiva. Mientras más abunden los engañadores y los engaños, más alertas tú y yo y todo discípulo de Jesucristo debemos de estar. Triste es que los nobles logros en la escuela de Cristo se pierdan para siempre si no estamos alertas, si no hacemos un alto a los engañadores y a sus engaños. La manera de ganar la recompensa plena es permanecer claro en Cristo y constantemente en la relación que nos sostiene hasta el final. El aferrarse firme a la verdad cristocéntrica nos une en definitiva a Cristo y por Él también al Padre, porque el Padre y el Hijo uno son. Con todo lo mencionado, amados hermanos, en esta corta introducción, hoy el Eterno nos quiere ilustrar en su palabra tres aspectos al tener presente para el pueblo de Dios. Tengamos entonces, amados hermanos, a la luz de la palabra de Dios y con una predisposición en nuestro corazón, a conocer estos aspectos que el Señor nos trae en esta mañana. Recuerda, una advertencia, prohibición y acción. Hablaremos entonces en el primer aspecto sobre la advertencia. El que no permanece en las enseñanzas de Cristo no tiene a Dios. Quiero recordar el primer versículo que leímos hace un momento. Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo
no tiene a Dios. Está claro, amados hermanos, lo que dice el Señor en esta mañana. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La advertencia de la pérdida referida se explica aquí. Es el no tener a Dios lo que resulta de no permanecer en Cristo. Lo vuelvo a enfatizar. El no tener a Dios es lo que resulta de no permanecer en Cristo, de no perseverar en Cristo. Y podemos ir al Evangelio de Juan, del mismo autor de esta epístola, y ver en el capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan 15, 4 y 5 nos dice: permaneced en mí, dice el Señor Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es claro, amados hermanos, la necesidad de permanecer en Cristo. Es claro, amados hermanos, que si no permanecemos en Cristo, no tenemos a Dios en nuestras vidas. Ahora, en aquel contexto, los falsos maestros evidentemente se consideraban a sí mismos como pensadores avanzados. En esa época, de acuerdo a los relatos que tenemos en ciertos libros que nos permiten comprender un poco el idioma original en el griego, se nos da a entender de que estos falsos maestros se consideraban a sí mismos como pensadores avanzados. El apóstol Juan piensa en este mismo aspecto de todo aquel que pasa adelante. Estas personas, en otras palabras, podemos decir, según lo que piensa el apóstol Juan, son aquellos que pasan adelante, que están pasando por delante. En esta manera avanza tanto como para salir completamente fuera del cristianismo. Era tanto el avance de estos falsos maestros en su manera de pensar, que según nos da a entender el autor, inspirado por el Espíritu Santo de esta epístola, que esta gente avanzaba tanto como para salir completamente fuera del cristianismo. Este tipo de personas eran aquellas que no permanecen en la enseñanza de Cristo. No la enseñanza en sí mismo sobre Cristo, sino la enseñanza de Cristo. No era aquella enseñanza sobre Cristo, sino la enseñanza de Cristo, que es el estándar de la enseñanza cristiana, como el caminar de Cristo es el estándar para el caminar del cristiano. Veamos qué nos dice Primera de Juan. Regresemos a las epístolas, y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, que dice lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es claro, amados hermanos, que la exhortación en esta mañana es una clara advertencia en primera instancia, y el primer aspecto que el Señor quiere que tengamos muy en cuenta es que debemos de permanecer en Cristo si queremos tener a Dios en nuestro corazón. Y es claro, amados hermanos, que estas personas no querían permanecer en Cristo, sino por el contrario, querían avanzar tanto a tal punto que querían dejar atrás el cristianismo. Por eso la misma palabra en sí nos trae esta referencia en Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos, como hijos de Dios, permanecer siempre solo en la enseñanza de Cristo Jesús, por cuanto él no enseñó palabra de hombre, sino todo aquello que el mismo Padre le reveló. Todo aquello que el Padre le reveló era la enseñanza de Cristo. No era enseñanza de hombre, era una enseñanza divina. Vamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16. Juan 7, 16. Nos permite el Señor, a través de su palabra, encontrar todas y cada una de esta evidencia que trae peso fundamental a lo que el Señor quiere enseñarnos en este día.
Juan 7:16 dice lo siguiente: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Qué precioso, amados hermanos, saber que lo que el Señor nos enseñaba era lo que el Padre le daba, para que tú y yo hoy podamos también gozarnos de esta enseñanza. Como referencia, Juan 18:19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Es menester, amados hermanos, tener presente algo adicional en este día: que el tiempo de Juan, en aquella época, predominaba el gnosticismo y tenía gran apogeo. Estos gnósticos afirmaron ser los progresistas, los pensadores avanzados. Mucha atención en lo que estoy mencionando en este momento. Ellos decían ser los progresistas, los pensadores avanzados, y estaban ansiosos por relegar a Cristo al pasado en su marcha hacia adelante. Más o menos querían decir: dejamos esa enseñanza atrás porque nosotros tenemos que ir avanzando por el progreso. Somos pensadores avanzados. El gnosticismo estaba tomando mucha fuerza en aquella época. Y yo quiero abrir un paréntesis, amados hermanos, al hablar acerca del gnosticismo. El gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos. Influenciado por filósofos tales como Platón, el gnosticismo está basado en 2 falsas premisas. Primero, adoptan un dualismo en cuanto al espíritu y a la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido, porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Segundo, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad superior dada a conocer solamente a unos pocos. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Los gnósticos sostienen que poseer un conocimiento superior es adquirido no en la palabra, no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. Por eso ellos se consideraban los pensadores avanzados, se consideraban los progresistas. Todo esto, amados hermanos, lo que ellos estaban considerando es que este nivel de conocimiento que recibía era verse a sí mismo como una clase privilegiada, elevada sobre todos los demás por su conocimiento más elevado y profundo de Dios. Cierro el paréntesis, amados hermanos, porque es importante ubicarnos un poco en aquel momento cuando el apóstol Juan tenía que enviar esta carta a sus hermanos, porque lo que estaba pasando era tan grave como lo que pasa hoy por hoy. Hoy por hoy tenemos tantos engañadores, tenemos un menú muy amplio de ofertas, de engaños, de doctrinas erráticas que están a pedir de boca. Y es por eso, amados hermanos, que llega esta palabra para ti y para mí en este día. Nuestra meta no es ser avanzados, sino perseverar en la verdad que ha sido revelada en la doctrina de Cristo. Esto podría referirse a la doctrina acerca de Cristo, y debe llevarnos a algo más allá, no solo quedarnos en saber que es acerca, no, tiene que ser la misma doctrina, tiene que ser la misma enseñanza, la que Cristo enseñó. En otras palabras, cuando tú escuchas una exposición de la palabra, no tiene que ser acerca, tiene que ser lo que Jesús enseñó, amados hermanos y amigos, en esta mañana. Esta lucha continua siempre tiene que darse en un contexto entre quienes se acercan al estudio de Cristo. ¿Usted quiere escuchar hablar de Cristo o usted quiere escuchar la enseñanza de Cristo? Progreso
¿Quién no quiere progresar? Yo creo que todos deseamos, pero el progreso tiene que ser hacia Cristo, no lejos de Él como en aquella época se quería enseñar. Los oscurantistas reaccionarios de aquella época no deseaban progresar hacia Cristo, pero deseaban en un momento detenerse y acampar donde estaba Él, pero con una verdadera intención que va más allá. Esa intención era dejar atrás al Señor, porque su manera de concebir el conocimiento acerca de Dios los llevaba a ser pensadores de avanzada, a ser progresistas, y Cristo Jesús tenía que quedar atrás. Es preciso estar en lo correcto, amados hermanos, referente al Hijo, si queremos estar en lo correcto referente al Padre. Ellos, al rechazar al Hijo, rechazaban al Padre. Ellos, al rechazar la enseñanza del Hijo, rechazaban al Padre. Por eso el apóstol es muy directo a hacer esta advertencia sobre permanecer en la doctrina de Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, si nosotros deseamos hacer lo correcto referente al Hijo, es lo que nos va a permitir ponernos referente a lo correcto delante del Padre. Primera de Juan 2:23, amados hermanos. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Está claro, amados hermanos? Llegar a esta advertencia, llegar al final de esta advertencia nos lleva a preguntarnos, ¿qué enseñanza estamos siguiendo? ¿La de Cristo o la de los hombres? ¿Estamos perseverando en la enseñanza de Cristo, amados hermanos? ¿Estudiamos realmente la enseñanza de Cristo por medio de las Escrituras? ¿O nuestra vida no da evidencia de que sí estamos en Dios? Puedes preguntarte hoy, amado hermano, si esta advertencia llega en un momento oportuno a tu vida. Y yo creo que sí, amados, por lo que vamos a seguir analizando en este día. Yo creo que esta advertencia llega en un momento en donde nos hace reflexionar, donde nos hace preguntar si realmente tenemos a Dios. Si tenemos a Dios en nuestras vidas, si tenemos al Eterno en nuestras vidas, es porque estamos perseverando en Cristo. Porque no queremos dejar atrás a Cristo, porque queremos estar en Él, porque queremos sostenernos en sus enseñanzas a la luz de la palabra. Por eso, lo primero que se nos ha hablado en esta mañana es acerca de una advertencia. Lo segundo es la prohibición. Una prohibición contra recibir a falsos maestros. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10, la vamos nuevamente a leer en esta mañana. Y dice, si alguno viene a vosotros y no trae, dice, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Directo, amado hermano, no es palabra de David Pérez, es palabra de Dios, es la palabra del Eterno, y no la vamos a sacar de contexto, amados hermanos. No la vamos a sacar de contexto y no la vamos a sesgar tampoco. La vamos a transmitir como el Señor quiere en este día. Por eso hoy recibíamos una advertencia que nos pone frente a una prohibición. Una advertencia de no dejar de perseverar en la doctrina de Cristo. Porque esta advertencia nos pone ahora frente a una prohibición. Si alguno viene como maestro o hermano, en el griego está en el indicativo, lo que indica que tales personas en realidad vienen o de seguro van a venir. El amor verdadero se combina con la... Y es importante que lo tengamos presente. Esta combinación hacia dónde nos lleva. Cuando hablamos del amor verdadero, nos lleva a pensar en una combinación en la renunciación gozosa y la separación de todo lo falso. Y lo quiero repetir, por eso hacía una pausa.
Lo vuelvo a repetir, el amor verdadero, ese amor que hemos recibido, ese amor que queremos profesar de haber recibido de Dios, se combina en la renunciación gozosa y la separación de todo lo falso, sea de personas o de enseñanzas, en otras palabras, de doctrinas. Yo quiero que quede claro, amados hermanos, en esta prohibición. ¿Qué nos ilustra otros textos de la Biblia referente a esta postura? Vamos a ver lo que dice otro apóstol. Veamos qué dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:1. El mismo Señor nos habla en esta mañana a través de las Escrituras y nos da base bíblica para que tú puedas recibirlo en este día. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, una acción pasada y también una acción futura, que hubo y que habrá, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Veamos qué dice ahora otro apóstol. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, Romanos 16:18. En Romanos 16:18 también nos pone en contexto 16:18 sobre esta prohibición. Y dice lo siguiente: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Quiero preguntarte en esta mañana, amado hermano, sin el ánimo que nos vayamos a ofender. Y la pregunta que te quiero hacer es: ¿usted es ingenuo? ¿Usted se considera una persona ingenua? Amado hermano, déjame decirte que tú serías ingenuo si cambias la enseñanza de Cristo por la enseñanza de hombres. Ahí serías ingenuo. Y no lo digo yo, sino que incluso la misma palabra nos está poniendo en ese contexto. Analizar, a reflexionar el mensaje en esta mañana. Esta prohibición nos lleva, amados hermanos, a una postura clara. Seríamos ingenuos si cambiamos la enseñanza de Jesucristo que está en su palabra por la enseñanza de hombres. Aquellos que hoy en día han sacado la palabra de los púlpitos para enseñar sus nuevas revelaciones recibidas. Si nosotros cambiamos lo bueno por lo malo, somos ingenuos, conociendo ya la palabra de Dios. Jesús confrontó el pecado, no lo solapó, como hay algunos que enseñan estas sutilezas respecto al pecado. Hoy la palabra del Eterno nos dice: no lo recibáis. Esto no se dice de los que son siempre ajenos a la iglesia. No se está refiriendo a aquellas personas que nunca han recibido a Cristo Jesús. No, por si acaso, amados hermanos, no saquemos de contexto esta porción de la palabra. No se refiere a ese tipo de personas que siempre han estado ajenas. Más bien por el contrario, prediquemos el evangelio para que ellos vengan. Sino más bien se está refiriendo de los que quieren ser tenidos por hermanos, aquellos lobos disfrazados de oveja, y pervierten la doctrina verdadera. La salutación o el saludo aquí que queda prohibido para el caso indicado es que se acostumbraba en aquella época entre los hermanos cristianos de aquel entonces de que el saludo no era una mera formalidad, sino una señal de la fraternidad cristiana. Tenía un gran significado en ese contexto. Tenía un empoderamiento muy distinto a lo que hoy en día conocemos como el saludo. El apóstol Juan manifestaba a sus hermanos cómo lo hace en aquella época, lo quiere hacer el día de hoy con nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No debemos apoyar ninguna otra doctrina o enseñanza fuera de la que Cristo enseñó. Usted si es un hijo de Dios, usted si permanece en Cristo, si persevera en la enseñanza de Cristo porque tiene a Dios, y hoy el Señor quiere hablarle a sus hijos.
no caigamos en los engaños de aquellos engañadores. Amados hermanos, este tema del engaño no es nada nuevo. Incluso por la experiencia que el mismo apóstol Pablo y estos otros apóstoles en su momento, Pedro y Juan, en el tiempo de su ministerio, tuvieron que experimentar al ver que muchos se levantaban para engañar a aquellos hermanos que habían recibido a Cristo Jesús. Esto no es nuevo, no hay que admirarse. No podemos andar por ahí llamando hermanos a todo el mundo. La gente tiene una mala costumbre de creer que su hermano es cualquiera que tiene un pescadito en el carro, de cualquiera que dice por ahí el nombre de Dios. Amados hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que hoy nosotros estamos haciendo. La advertencia que recibimos primero es porque nos pone de frente a esta prohibición. Veamos qué dice Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. En Gálatas podemos también encontrar lo que fue la experiencia de Pablo con sus hermanos ahí en Galacia. Estoy maravillado, dice versículo 6 de Gálatas 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hago una pausa, llamados hermanos. Si ellos seguían un evangelio diferente ahora, ¿verdad? Porque alguien les estaba enseñando algo contrario. Así de sencillo. Versículo 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o aún un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice ahí claramente, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Eso es lo que quiere decir ahí, amados hermanos. Es la palabra de Dios que hoy el Señor la está compartiendo para que tú y yo podamos recibirla, porque podamos ser ministrados por el Espíritu Santo, pero no solo para que seamos oidores, sino hacedores, no solo para que la retengamos, sino para que la compartamos. Regresando al contexto del apóstol Juan, Juan no quiere en ningún momento significar con ello, cuando habla de la prohibición de no recibir en casa, que debemos de ser descorteses con nuestros opositores o antagonistas doctrinales. No quiere significar eso, amados hermanos. Lo que quiere decir es que usted no lo reciba en su casa, que usted no le dé el saludo, que tiene que haber el respeto, porque uno tiene que respetar a todo el mundo, sí, pero no recibas en casa a aquellos que enseñan un evangelio distinto. En aquella época, el hecho de recibir un hombre en su hogar tenía mucho significado, y esto significaba aceptar su mensaje. Lo recibías en tu casa, tú aceptabas su mensaje. Y como el ejercicio de la hospitalidad era lo que permitía a los predicadores trasladarse de un punto a otro, llevando su mensaje consigo, también les ayudaría a difundir sus enseñanzas. Por eso decía Juan: no lo recibas en casa, porque esa era en aquella época el mecanismo para que se pueda difundir. Hoy no existe esa modalidad. Hoy existen las redes. Amados hermanos, es triste, y lo digo con toda sinceridad, cuando puedo ver el Facebook de algún hermano, de algún conocido que dice ser cristiano, y veo que comparte basura. ¿Por qué es lo que comparten? Basura, hermano, una enseñanza errática, y son contentos y escriben unas grandes poesías refiriéndose a este tipo de falsos maestros. Amados hermanos, hoy al momento que tú compartes el mensaje a través del Facebook, del Instagram, tú estás recibiendo y aceptando ese mensaje errático también. En el tiempo de Juan era cuando se lo recibía en casa. En nuestros tiempos, amados hermanos, además de eso, que ahora no es muy común, es el poder compartir. Cuando yo comparto algo es porque estoy de acuerdo, y si estoy de acuerdo lo estoy recibiendo y lo estoy aceptando. Entonces, amados hermanos, el Señor hoy hace una clara prohibición
a que no estemos compartiendo aquellas enseñanzas que están dejando a Cristo atrás, aquellas enseñanzas de aquellos hijos de Satanás, de aquellos anticristos que se están levantando en contra de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. En aquella época, si cualquiera recibía a esta persona en su casa, prácticamente estaba ayudando a difundir. Hoy la difusión es por los medios que les mencionaba hace un momento. De modo que si cualquiera no lleva esta doctrina, es decir, la doctrina de que Cristo es Dios encarnado, no hay que recibirlo. En otras palabras, tampoco hay que compartirlo hoy por hoy. Amados hermanos y amigos, esto se da en el contexto de la importancia de que el mismo Padre, el Eterno, le asigna la enseñanza que su Hijo Jesucristo hizo en esta tierra. Es de tal magnitud que nos dice que no puede existir comunión con aquellos que no participan de la misma doctrina. Y tal como lo hemos leído en esta porción de la palabra de Dios, nos prohíbe recibirlos en casa, siendo naturalmente en la comunión de la iglesia, también que es la casa de Dios. Muchas iglesias hoy en día se han abierto, porque hoy en día se habla de profetas, se hablan de apóstoles, se hablan de reyes apóstoles también. Hay una serie de jerarquías que se han abierto en contra de la enseñanza de la palabra, amados hermanos. Es necesario que podamos comprender que existen varias doctrinas fundamentales del cristianismo bíblico. Y esto nos lleva a preguntar cuál de las doctrinas es la que se está refiriendo de forma específica el apóstol Juan. Porque ¿de qué doctrina se está refiriendo? Era necesario también hacer un alto y preguntarse, bueno, ¿de qué enseñanza estaba hablando el apóstol Juan? Naturalmente, y es muy necesario que mencionemos aquellas que están dentro de ese contexto. Y para eso podemos mirar de manera retrospectiva la vida del apóstol Juan, que enseñaba, teniendo presente que la palabra es un todo en sí misma y que en la misma palabra encontraremos su justificación, armonioso, interpretación única que la palabra se da a sí mismo. Juan era conocido como el discípulo amado. Y ustedes lo pueden ver en los evangelios, lo pueden ver en las epístolas, pero con disciplina. Amor con disciplina. Él expresa a través de una exhortación fuerte y de manera vehemente y precisa aquella doctrina de la encarnación de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:1. Usted tiene Juan capítulo 1 para poder darle base bíblica. La doctrina de la salvación en Juan 3. La doctrina de la Trinidad de Dios, primera de Juan 5:7. Y así podemos encontrar a qué se estaba refiriendo Juan. Quiere decir que en esa época se estaban levantando falsos maestros que estaban desconociendo que Jesús era el Dios encarnado. Estaban desconociendo la Trinidad. Estaban desconociendo que por medio de Jesús llegamos a ser salvos. Acuérdense que el mismo Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice, el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Todas estas enseñanzas de Jesús, en aquel entonces, estos pensadores progresistas avanzados querían distorsionar y andaban de casa en casa haciendo de las suyas. Y había gente que abría las puertas, recibía su mensaje. Por eso el Señor le advierte: no le recibáis en casa. Puede parecer rudo rechazar a las personas aunque estén enseñando herejías, pero es mucho mejor ser fiel a Dios que simplemente ser cortés con aquellos hombres que están enseñando cosas erráticas. Juan no condena la hospitalidad a los incrédulos, y lo vuelvo a subrayar, sino el apoyo a quienes se dedican a oponerse a la verdadera enseñanza de Dios. Juan añade que cualquiera que apoya a un falso maestro de alguna manera se hace cómplice de su obra maligna. Si usted comparte un pensamiento antibíblico, usted se hace cómplice de esa obra maligna. Por eso, amado hermano, lea mejor la Biblia.
Estudien mejor la Biblia, escudriñen más la palabra de Dios antes de compartir un mensaje en internet que esté confundiendo a aquellos hermanos que recién empiezan. Este punto de la prohibición lo termino con Amós 3:3, que dice como referencia: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Fácil de entender esta porción de la Biblia. Si abren la puerta de su casa, lo reciben, es porque están de acuerdo, porque si están juntos tienen que estar de acuerdo. Por eso la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si yo recibo en mis redes, sea en Facebook, en Instagram o en cualquier otra red que tenga, este tipo de información y la comparto, es porque estoy de acuerdo. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Pero finalmente, el tercer aspecto, después de la advertencia, después de la prohibición, es la acción. La acción, dar la bienvenida a un falso maestro, es compartir sus malas obras. Veamos nuevamente 2 de Juan, capítulo 1, y leamos el versículo 11. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Es palabra del Señor, lo decía hace un momento, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Una advertencia que te pone frente a una prohibición para que no tomes una acción. Y suena a manera de rima. Una advertencia que te pone frente a una prohibición para que no tomes una acción. Con decirle bienvenido o ve con Dios a tal hermano o falso maestro, significa que él es capaz de recibir la bendición o el gozo y que lo deseáis de todo corazón para él, mientras él se está oponiendo a Cristo. En otras palabras, amado hermano, cuando se le dice bienvenido, en el contexto literal del griego de esa época, es que se le está dando la bendición, se le está dando el shalom, se está recibiendo con gozo y que lo estás deseando de todo corazón. Cuando tú sabes que él se está oponiendo a Cristo, y todo el que se opone a la obra del Eterno es anticristo. Todo opositor es de Satán. Todo aquel que se opone a Cristo no merece que tú le des la bienvenida. Así os identificáis de manera directa con él y con sus obras. Cuando recibes a alguien, te identificas. Cuando compartes algo que ese alguien ha escrito, te identificas. No nos podemos, amados hermanos, comunicar. En otras palabras, lo que Juan estaba diciendo, no pueden tener comunión con los santos y con el anticristo al mismo tiempo. No puede ser o lo uno o lo otro, frío o caliente, amados hermanos. Tenemos que ser claros. No podemos andar ahí a tintas medias. Aquí vemos un celo naturalmente en este Hijo de Dios. Y ustedes conocen la historia de Juan, un joven adolescente que caminó con el Señor Jesús. El Señor Jesús le tenía tanto aprecio que lo llamaba su amigo. Estuvo en los momentos más relevantes, de acuerdo a lo que relatan los evangelios. Él fue de todos los discípulos el que estuvo ahí, a los pies de la cruz, porque era joven, porque amaba a su Señor, amaba a su Maestro, y estaba con la madre de Jesús a los pies de la cruz. Amado hermano, no estamos hablando de un personaje improvisado, sino de alguien que siente realmente, inspirado por el Espíritu Santo, este celo que tiene que haber en la vida de todo cristiano cuando se trata de aquellos que se están oponiendo a la enseñanza de Cristo. Policarpo, voy a hacer una referencia histórica. Policarpo, discípulo de Juan. Y abro el paréntesis histórico con la finalidad de poder saber quién era Policarpo, porque nos deja ver una anécdota en la postura del apóstol Juan sobre todo lo que estamos hablando. Este Policarpo vivió durante la era más formativa de la iglesia, al final de la era de los apóstoles originales,
cuando la iglesia estaba haciendo la transición a la segunda generación de creyentes. Posteriormente, tanto Ireneo, que en su juventud lo escuchó hablar, y Tertuliano registraron que Policarpo había sido un discípulo de Juan el apóstol. Es importante abrir este aspecto también histórico para saber de quién vamos a hablar. De Policarpo, un discípulo de Juan. Este discípulo cuenta a los contemporáneos de Ireneo, quien hace el relato confiado en la palabra de ellos, que en una ocasión, cuando Juan estaba por bañarse, dice, Juan estaba por bañarse, y supo Juan que aquel Cerinto, el hereje, estaba en el interior de esa casa, se retiró horrorizado, exclamando, imagínense usted por un momento a Juan, en ese momento que se iba a bañar, tal vez tuvo que recoger sus cosas y sale exclamando de aquel lugar, con seguridad la casa se desplomará, puesto que el enemigo de la verdad está en ella. Me causó sorpresa, amados hermanos, encontrar este aspecto que es muy relevante para el mensaje, para que podamos conocer cómo era la postura de Juan. Alguien puede decir, ay pastor, usted está exagerando, pastor, usted está tomando un contexto errático. Amados hermanos, el contexto puede ser diferente en el tiempo de Juan al nuestro, en ciencia, en tecnología, en desarrollo de países, en descubrimientos de tantos inventos que hoy en día son útiles para el alcance de la vida del hombre, etcétera, etcétera. Pero amados hermanos, no hay exageración cuando hablamos del celo que tenemos que tener por la enseñanza de la palabra de Dios. Juan tenía bien claro quién era su Señor y qué era lo que estos herejes, estos falsos maestros de esa época estaban haciendo de casa en casa donde funcionaban las iglesias con sus hermanos los más tiernos. Juan no toleraba esa postura y tú y yo tampoco la debemos de hacer hoy en día. Juan aclara el motivo de lo anterior. El saludar a tal hombre es participar de sus malas obras. No es que es la política, no es que es la educación, no es que esto. Él tenía claro, si lo saludaba a tal hombre era participar de sus malas obras, porque el saludo en aquella época era muy distinto al de ahora. El cristiano debe evitar todo mal. Se nos dice claro, amados hermanos, que el que saluda participa de sus malas obras o participa en sus malas obras. Y debe de tenerse en cuenta que en aquella época, como lo mencionaba hace un momento, las iglesias no eran como hoy las congregaciones. Las iglesias locales, conocidas como congregaciones, no eran como ahora, que tienen sus edificaciones en algún punto geográfico de alguna ciudad. En aquella época se reunían en hogares privados. Bueno, ya hoy por este tema de la pandemia tal vez nos hemos visto nuevamente obligados a regresar a las casas, reunirnos para poder predicar la palabra, estudiarla y compartirla también. En esa época, y como referencia voy a dejar dos citas del mismo apóstol Pablo que nos permite conocer cómo funcionaban en aquella época las iglesias. En el versículo 5 de Romanos 16 como referencia dice, saludad también a la iglesia de su casa. Ahí está claro. Saludad también a la iglesia de su casa, en la primera parte de ese versículo. En Colosenses 4:15 encontramos, saludad a los hermanos que están en la Odisea, recuerden ese nombre de la iglesia, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Con estos dos versículos, amados hermanos, te pongo en contexto. Las iglesias en esa época eran reuniones en casa. Y si a estos, los engañadores, viajeros, llegaban y los que estaban en casa les permitían difundir sus doctrinas, sus enseñanzas falsas en estos hogares, no había forma de escapar de la responsabilidad por el daño que se causaba por estos protagonistas del mal. Mira todo lo que conllevaba. No es un caso de mera hospitalidad con extraños, porque para muchos tal vez esta parte de la Biblia les es difícil compartirla, porque suena a muy rígida, muy ortodoxa, a muy pragmática. No, amados hermanos, en el Señor lo que es y lo que no es, no es. El sí es sí, el no es no.
Punto. Con el Señor no hay media tinta. No hay zonas grises como por ahí algunos tratan a veces de filosofar y justificar eventos que el cristiano no debe de estar realizando. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 10 al 11. Efesios 5. Nos dice el Señor en esta porción de Efesios 5, 10 y 11. Comprobando lo que es agradable al Señor. Todos estamos llamados siempre a escudriñar la palabra. Y no participéis, dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, no compartirlas. Yo siempre, amados hermanos, he sido muy enfático, y tal vez eso ha hecho que muchas personas, a veces a uno, lo quieran señalar. Amados hermanos, el Señor Jesús no solapó. El Señor Jesús enseñaba y predicaba lo que el Padre le había revelado. Y a mí lo que el Padre me ha revelado está aquí en la palabra. No está en una almohada. Sí, amados hermanos, está en la palabra. Y es por eso importante reprender todo aquello que a Dios no le agrada. Por esto, el que actúa hacia este tipo de personas es como si lo considerara un hermano cristiano. Por eso usted debe de indagar bien. Cuando conoce a una persona y se identifica, usted rápidamente tiene que saber cuál es su doctrina, qué enseñanza. Cuidado, alguien le está enseñando a parar de sufrir. Por ahí alguien le va a enseñar de que no hay Trinidad. Por ahí alguien le va a enseñar a usted mañana más tarde que Jesús solo era un profeta más, que Jesús solo era un buen hombre. Cuidado, alguien mañana más tarde le va a enseñar tantas cosas erráticas y usted las está compartiendo. Hay gente, amados hermanos, hay gente con todo el respeto que se merece, que comparte pensamientos del líder máximo de la religión universal en este mundo. Si yo me identifico con Dios, si me identifico como cristiano evangélico, si me identifico como alguien que dejó la oscuridad y vino a la luz, ¿por qué tengo que estar compartiendo los pensamientos de la oscuridad? Debo de compartir los pensamientos de la luz en Cristo Jesús. Ningún cristiano sano debe admitir a ningún hombre como ministro del evangelio que sostiene y predica doctrinas erróneas, especialmente con respecto al Señor Jesús. Tampoco puede un cristiano asistir a este tipo de enseñanzas ministeriales. No lo debe de hacer, porque tales maestros te van a arrastrar a tal punto que vas a quedar también como culpable, cómplice ante los ojos de Dios. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Hoy el Señor nos ha entregado mucha palabra porque es importante que la tengamos presente. Si no estamos acostumbrados a leerla, hoy nuestros oídos se han preparado para escucharla. Entonces, amados hermanos, 2 Timoteo 3 del 1 al 5 dice lo siguiente: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Serán acaso nuestros tiempos? Yo creo que sí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, y ahí tú puedes hacer una pausa en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hay una pausa, hermanos, y dice: a estos evita, porque no va a haber provecho para tu vida cercano a ellos. Para el contexto de nuestra lectura central, lo que dice el apóstol Juan aquí no significa que debamos
negar nuestros oficios comunes de humanidad, compasión y misericordia. No, no se refiere a ello. No, absolutamente no se está refiriendo a ello. Estamos igualmente obligados a todos los hombres a orar por ellos. Mucho menos da a entender que debemos de perseguirlos por sus sentimientos heréticos o heterodoxos. No se refiere a eso. No porque, amados hermanos, tú tengas a alguien frente a ti o sepas de alguien que está llevando estas falsas enseñanzas, tú te vas a dedicar a perseguirlos. No, no se refiere a eso. Y hay un no absoluto, porque este derecho no se lo ha dado Dios a ningún hombre, a ninguna iglesia, a ninguna institución, a ser inquisidora, a ser perseguidora. No, no estamos llamados a eso. Los que persiguen a otros, incluso por las peores opiniones heréticas, pueden esperar los juicios más grandes de Dios. En mi corta experiencia pastoral, en algún momento veía este tipo de persecución, no hacia mí, sino hacia otros hermanos. Y qué triste es ver cómo muchas veces sacamos de contexto la palabra y se convierten en jueces. ¿Cuándo estaba diciendo que los persigan? ¿Cuándo estaba diciendo que había que seguirlos, sentenciarlos y mandarlos al infierno? No, jamás. Evítalos, dice el apóstol Pablo. Juan dice no los recibas. Juan dice no los saludes. Porque, amados hermanos, el hilo es muy fino y podemos nosotros caer en los engaños de estas personas. A ellos evitar. Si bien es cierto, no podemos tomar una postura inquisidora contra estas personas, pero lo que sí estamos llamados a hacer es evitarlos, como decía hace un momento, y apartarnos de estos engañadores hijos de Satanás. Debemos de considerar que por todo esto el Eterno nos advierte de tales tipos de hombres para que en los tiempos finales, para que en estos tiempos, para que en las épocas que vivimos no nos dejemos engañar por el enemigo, ni por sus seguidores. No nos podemos dejar engañar. Tal como lo vamos a ver en la siguiente cita, y yo la voy a referenciar, amados hermanos, en esta mañana. 1 Timoteo 4:1. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, dice: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es triste, amados hermanos, cuando cristianos están apostatando de la fe. Tal vez tú conoces de alguien que ya está apostatando de la fe. Porque dice, ¿cómo apostatan de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mucha gente va a apostatar de la fe por comenzar a escuchar lo que no tiene que escuchar. Por comenzar a escuchar a estos pseudos apóstoles, profetas, a estos pseudos hombres de Dios que están engañando, que cada día están arrastrando más seguidores. El Señor nos está advirtiendo de lo que va a pasar en estos tiempos. También hay otra referencia que quiero compartirla contigo en esta mañana, 2 Timoteo 4:3-4, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Me da mucha tristeza, amados hermanos, de ver gente de muchos años que se ha dejado engañar. Y eso es por la simple razón de que la Biblia, la palabra de Dios, salió de sus vidas. Y es fácil llegar a ser engañado. Hoy el Señor nos ha puesto con una advertencia, una prohibición y una acción que no debemos de hacer. Preguntémonos al final, ¿qué estamos oyendo en nuestro diario vivir? ¿A quién estás escuchando? ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Compartimos nuestro tiempo con aquellos que distorsionan la palabra del Eterno? Son preguntas muy profundas, pero siempre recuerda que estamos llamados todos los días a hacer una autoexaminación en nuestras vidas. Es una recomendación que el mismo Señor nos ha hecho. Examinaos a ver quién vive en vosotros. ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién estamos compartiendo?
Amados hermanos, hay personas que comparten lo errático, lo malo y lo perverso bíblicamente hablando, y no comparten las enseñanzas. Qué lindo es ver cuando dentro de una congregación los hermanos se preocupan por compartir sus recursos. Hay gente que anda compartiendo recursos ajenos. Hay gente que se dedica a compartir pensamientos dudosos de base bíblica. Esta exhortación al día de hoy, amados hermanos, ha llegado de parte del Señor. Por eso, amados hermanos, podemos concluir de manera muy clara. Una advertencia que el Señor nos ha hecho nos pone frente a una prohibición para que no tomemos una acción. Esta advertencia, el Señor nos dice: no te separes de la doctrina del Señor Jesucristo, de su enseñanza. No te separes. Pero porque esto nos lleva a una prohibición de no recibir en nuestra casa engañadores, hijos del mal. Para que no tomemos aquella acción de darles la bienvenida y de compartir y de tener de repente concordancia con aquellos que hoy están enseñando falsas doctrinas. El Señor ha sido muy claro, amados hermanos. El Señor, a través de su palabra, que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, el Señor hoy ha hablado a su pueblo. Solo su pueblo, solo los hijos de Dios comprenderán esta exhortación que viene de lo alto como una buena dádiva para nuestras vidas el día de hoy. El Señor conoce los tiempos. El Señor conoce tu vida y la mía. El Señor conoce de lo que está pasando a nuestro alrededor en estos momentos. El Señor conoce todo. Por eso hoy te animo, amados hermanos, a que nos pongamos a cuentas con Dios. El Señor nos ha hecho una advertencia que nos pone frente a una prohibición para no tomar una acción que mañana más tarde nos pueda pasar factura. Oremos, amados hermanos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por este tiempo maravilloso. Tiempo de palabra, tiempo de bendición, tiempo de provisión, mi Dios amado, que tú das a tu pueblo, Señor, el alimento espiritual que desciende de lo alto. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey y mi Señor, por esta palabra expuesta, mi Dios amado, por esta palabra que viene de lo alto, por esta palabra que llega a nuestras vidas, Padre bendito, para que cale lo más profundo de nuestro ser y podamos hacer una autoevaluación el día de hoy en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos nosotros, Padre bendito, haciendo? ¿Estamos permaneciendo en Cristo? ¿Estamos perseverando en su enseñanza? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos tal vez compartiendo cosas erráticas, antibíblicas, falsas enseñanzas? ¿Estamos dándole el amén a aquellas cosas que distorsionan la enseñanza bíblica? Hoy, Padre eterno, muchas preguntas han surgido y te pido en el nombre de Cristo Jesús que por medio de tu Espíritu Santo todas estas interrogantes, a la luz, mi Dios amado, de tu amor, tu misericordia y benevolencia, sean, Señor, tratadas de una manera particular en la vida de cada uno de nosotros. Señor, necesitamos, Padre eterno, la administración de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos redarguya. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos consuele también. Porque al reconocer, mi Dios amado, que tal vez hemos estado haciendo algo incorrecto, hoy vamos a ser contristados. Y necesitamos, Señor, Padre bendito, saber que esta palabra llega en un momento oportuno para tomar correctivos y para seguir caminando en Cristo Jesús. No queremos dejar atrás la enseñanza, mi Dios amado, Padre bendito de Cristo Jesús. Queremos estar siempre en Jesús. Por eso, Padre, hoy, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esa palabra que ha llegado a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús también quiero orar por aquellos que no tienen a Cristo Jesús aún en su vida. Y si uno de ellos está escuchando, viendo este video, escuchando este mensaje, sepa que hay oportunidad para ti, amigo. Recibe a Cristo Jesús. Recibe a Cristo Jesús y vive en la verdad. Tal vez estás confundido por tantas cosas que se escuchan en las redes, por lo que se ve en la televisión, por las falsas enseñanzas, por las confusiones que dan estos falsos maestros. Pero hoy el Señor te permite escuchar este mensaje que viene de lo alto, que llega como un rayo de luz también a tu vida, para iluminar tu vida y para que sepas que la verdad, la vida y el camino solo es Cristo Jesús. Y que hoy puedes tú ser un hijo de Dios y comenzar a vivir en la verdad, comenzar a vivir en Cristo Jesús. Recíbelo como el Señor y Salvador de tu vida.
Solo tienes que reconocer que eres un pecador. Haz una oración en este momento sencilla, arrepintiéndote de todos tus pecados y recibiendo a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y verás que el Señor transformará tu vida y te convertirá en una nueva criatura. Y todas las cosas serán hechas nuevas y las cosas viejas quedarán atrás. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por toda esta bendición el día de hoy, de haber recibido tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, llegamos al final de nuestro tiempo de palabra. Y quiero hacer extensiva la bendición dominical, esta bendición sacerdotal que llega para tu vida y para todos los tuyos. Amados hermanos y amigos, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, favor y gracia. Y recuerda lo que el Señor hoy te ha dicho. Hay una advertencia, hay una prohibición y hay una acción que no debes de tomar. En el nombre de Cristo Jesús seas bendecido, amado hermano y amigo. Shalom.